Nuestro compromiso es fortalecer el cumplimiento normativo y la competitividad de las empresas en México. A través de eventos y capacitaciones presenciales y virtuales, reunimos a expertos para compartir actualizaciones normativas, mejores prácticas y estrategias innovadoras. Así, ayudamos a las empresas a mantenerse preparadas en un entorno cada vez más competitivo. De junio a diciembre de 2024, organizamos 29 eventos con la participación de más de 5.700 profesionales de instituciones IMEX, empresas de diversos sectores, despachos especializados y organizaciones educativas en las 32 entidades federativas de México y en varias ciudades de Estados Unidos. Entre las temáticas que se han abordado destacan auditorías preventivas, administración de certificación IVA e IEPS, transición al complemento Carta Aporte 3.1, retos fiscales en la industria IMEX, gestión OEA y CITIPAD, control de activo fijo, nuevos esquemas de pagos provisionales ISR e IVA, medios de defensa fiscal y acuerdos conclusivos, precios de transferencia, expectativas económicas y coberturas cambiarias, programa de vigilancia profunda. Obligaciones con el FONACOT, fiscalización del IMSS e Infonavit, NOM 036, factores de riesgo ergonómico, reformas laborales 2024, gestión del talento multigeneracional, reducción de la jornada laboral e impacto de programas de bienestar. Por ello, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos del sector privado e instituciones gubernamentales por ser partícipes de estos logros. Únete a esta comunidad como asistente o compartiendo tu experiencia como expositor. Contáctanos y sigamos impulsando el correcto cumplimiento. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado Anexo 24, apartado C, elementos claves para cumplir correctamente, transmitido en vivo por Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo de Grupo Vitel, y es un placer estar aquí con ustedes. También enviamos un saludo muy especial a quienes nos siguen en retransmisión a través del canal de YouTube de Incomex TV. Queremos agradecer especialmente a nuestros aliados de iExport, Grant Thornton, Visuela Centeno y Asociados por hacer posible esta capacitación. A finales del 2024, el SAS modificó el anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, agregando el apartado C. Esta nueva disposición exige que las empresas con esquema de certificación brinden acceso a la autoridad fiscal a su sistema de control de inventarios de importaciones temporales, con el propósito de verificar su retorno dentro de los plazos establecidos en la ley. Cumplir con esta obligación es crucial para que las empresas IMEX mantengan los beneficios de la certificación IVA e IEPS. Para profundizar en este tema, hemos reunido un grupo de expertos con amplia experiencia en la materia. Nos acompaña esta tarde el ingeniero Eduardo Irán Uribe, gerente de comercio exterior de Gran Torto Tijuana, la ingeniera Lorena Beltrán, directora de iExport, y el ingeniero Omar Cárdenas del Valle, gerente de Brizuela, Centeno y Asociados. Antes de iniciar, le recordamos que al final de las presentaciones tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden enviarlas a través del botón de Q&A ubicado en la parte inferior de la ventana de Zoom. Dicho esto, iniciamos y le damos la bienvenida al licenciado Omar Cárdenas, quien nos compartirá información clave para las empresas que hoy nos acompañan. Bienvenido, Omar, adelante. Muchas gracias, Alberto, por la introducción. Gracias a Incomex por la invitación. Y pues vamos a iniciar con lo que nos compete con el área de fianzas. Nosotros somos un despacho que se dedica, tenemos 27 años en el área de fianzas y hemos notado que desde el 2015 que se emitieron el cambio para incluir las fianzas de importación temporal y las fianzas de activo fijo, nos hemos dado cuenta pues todo el impacto que ha causado en el sector, tanto en frontera como en el resto de la República, ¿no? Básicamente las fianzas, que es el área donde somos expertos, se dividen en cuatro tipos, ¿no? Lo que son las fianzas judiciales, las fianzas de fidelidad, las administrativas y las de crédito. En particular para las fianzas de IVA y EPS, nosotros nos enfocamos en lo que son fianzas fiscales, que se conocen como fianzas administrativas. La fianza administrativa, pues tenemos varios tipos, que es la de inconformidad fiscal. Muchas de las empresas tienen problemas con el Seguro Social, con Infonavit, con
ISR, con la autoridad fiscal, y las fianzas de inconformidad fiscal se pueden garantizar un pleito con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo, se deja una fianza como prenda en lo que se arregla el tema, ¿no? Eh, en el caso de fianzas de IVA y IEPS, se tiene la fianza de importación temporal, tanto revolvente, que es para materia prima, como la de activo fijo. Estas dos fianzas en particular, la que más recurrencia ha tenido, pues es la fianza de importación temporal y revolvente. Es la que más se ha acomodado desde el 2015. Habiendo iniciado el proceso de certificación, muchas empresas optaron por la fianza de importación temporal y una vez certificadas migraron a la certificación, cancelando así su fianza de importación temporal. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando ahorita con todos estos cambios que se dieron? Eh, la gente que garantiza con una fianza, pues tiene un poquito mayor de flexibilidad en su flujo. Las empresas certificadas pues tienen carta abierta para hacer importación y exportación, aunque sus obligaciones ante la autoridad pues son amplias, ¿no? En el caso de las empresas que no pudieron o no se certificaron o están en proceso de certificación, prefieren usar la fianza como un instrumento de garantía porque les da ese flujo en lugar de estar importando y solicitando devoluciones cada 6 meses, el tiempo que se tarde la autoridad al hacer su exportación, ya sea definitiva o virtual, ¿no? Entonces, este es un gran beneficio. Muchas empresas se han acercado a nosotros con esa inquietud. ¿Sabes qué? No me he podido certificar, me voy a tardar un año, 6 meses, 7 meses en certificarme. Me gustaría ver el tema de la fianza, ¿no? Entonces, es una manera de controlar su flujo para el pago de importaciones, ¿no? De IVA. Ahora, como sabemos, pues este cambio que hubo a finales del año pasado, que es el motivo de la reunión de este webinar, pues nos hemos dado cuenta que se ha recrudecido un poco el control sobre las fianzas que están certificadas, y nos hemos topado con el trayecto que tenemos desde el 2015 con este tipo de producto, que muchas empresas les han suspendido su certificación o han tenido algún problema con su certificación, y en lugar de empezar a pagar IVA de inmediato, lo que han hecho es voltear a ver la fianza como un instrumento. Esto es como un paracaídas. Eh, Uno se sube al avión, no pretende usar el paracaídas, pero es bueno tener el paracaídas porque si en algún momento se necesita, pues tenerlo puesto es lo mejor, ¿no? Nos da una garantía de que en el momento de que haya algún fallo en el avión, estamos listos para enfrentar la caída, ¿no? Entonces, me refiero a caída, pues estar listos con poder importar sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero, ¿no? Eh, ¿Por qué integrar un expediente? Las fianzas tienen una manera de emitirse, hay un procedimiento. A diferencia del seguro, el seguro uno contrata, el seguro está uno muy familiarizado con el área de los seguros, uno contrata un seguro de su casa, de su auto, de gastos médicos, paga una prima, y al pagar una prima, pues uno tiene derecho a una indemnización en caso de un seguro de auto, un seguro de casa o gastos médicos. En el caso de la fianza es diferente. Como se están amparando obligaciones que están por escrito, la ley pues pide que toda persona que importe pues pague IVA o lo exente por los instrumentos señalados, ya sea certificación y fianza. Nosotros, el yo hablarles de un paracaídas significa que ese paracaídas lo que está haciendo es prepararnos para, en caso de una suspensión o de una cancelación de una certificación, estar listos a tener un expediente ya integrado con una fianzadora. La fianza, como garantiza obligaciones, pues se necesita tener un contrato firmado con alguna de las 10, 12 afianzadoras que representamos, y simplemente pues se integra el expediente, se deja preparado el paracaídas, y en el momento que se ocupe pues estamos listos para emitir, ¿no? ¿Qué se requiere para la integración? La integración es muy sencilla, es simplemente identificar a la empresa, saber a qué se dedica, qué hacen, cuánto tiempo tienen haciendo lo que hacen, si es un grupo internacional, es un grupo nacional, el tamaño de la empresa para darle dimensiones a la afianzadora, y lo más importante es que no tiene ningún costo.
O sea, yo puedo preparar mi paracaídas y no tener ningún costo involucrado en esto, ¿no? Nosotros por la asesoría no cobramos absolutamente nada. Ustedes no pagan nada para el sector ni para nosotros hasta que no se emite una fianza, ¿no? Entonces, el tener el paracaídas preparado no tiene ningún costo para ustedes. Les ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva emitir este tipo de fianzas? Dependiendo del tamaño de la solicitud de la fianza, pues posiblemente nos pueda llevar de 3 días a 5 días máximo, todo dependiendo de la estructura de la empresa que esté solicitando la fianza, pero por eso es importante tener listo un expediente. Podemos integrar expediente, compartir información con la fianzadora y ya teniendo eso y la fianzadora dice, te autorizo una fianza por tal monto de importaciones, estamos listos. En el momento que se necesite, se activa el paracaídas y listo, ¿no? Eh, ¿Con qué se constituye? Bueno, pues necesitamos información básica de la empresa, información financiera de la empresa para ver las capacidades de afianzamiento. Cada empresa va a tener una capacidad distinta y obviamente pues tener determinado un monto a afianzar, ¿no? ¿Cuánto requieres de fianza para importar al mes? Nosotros, como les comento, fuimos de las primeras empresas, los primeros despachos que emitimos fianzas de IVA en el 2015. Todo el sector estuvo en contacto con todo el sector afianzador para indagar el tema de la fianza en lo que se certificaban. Atendemos a muchas empresas, tanto en la región fronteriza, o sea, en toda la región fronteriza tenemos empresas y tenemos empresas al interior de la República también que atendemos con el propósito, obviamente, algunas empresas del interior, pues parte de sus productos se quedan en el interior, pero otra parte se hace bajo el esquema de importación temporal, ¿no? Entonces podemos atenderlos, tenemos 27 años de experiencia, trabajamos con proveeduría local, mientras haya una oficina de fianzas en alguna parte de la República, podemos atender de cualquier parte de la República, ¿no? Desde Tapachula hasta Tijuana, ¿no? Y lo más importante, tenemos muy buena relación con el sector. Esta fianza, pues gracias a Dios ha sido de gran aceptación en el sector afianzador. Es una fianza de bajo riesgo. Eh, sí ha habido acercamiento de la autoridad para reclamar este tipo de fianzas, pero no ha prosperado, por lo menos que tengamos nosotros conocimiento. Es una fianza muy grata para el sector, entonces hay muy buenas maneras de poder apoyar al sector con estas fianzas, ¿no? Sobre todo con la fianza de importación temporal. Nosotros tenemos presencia en toda la República, como les comento, están nuestros datos de contacto, siéntanse con la libertad de contactarnos. Cualquier pregunta que tengan al respecto, es mejor preguntar y no quedarse con la duda. Las fianzas es un tema que no es muy común. Normalmente las empresas se acercan a las afianzadoras por temas fiscales o por temas de Comisión Federal de Electricidad. En lugar de dejar depósitos en garantía para la luz, dejan una fianza. Y en el caso muy particular, este tipo de fianzas de importación temporal y de activo fijo, pues ha sido una recurrencia para el sector y más ahorita con los cambios que ha habido, ¿no? Nosotros estamos atentos a cualquier pregunta que tengan y no duden en contactarnos si necesitan alguna conferencia en inglés con sus corporativos. No tenemos ningún problema en tenerla y poder abundar en toda la información. No tiene ningún costo para ustedes y estamos a la orden. Agradecemos enormemente, Omar, por tu valiosa exposición. Creo que es muy importante, sobre todo los contactos. También ya se están publicando ahorita en el chat, ya se pusieron tus datos para que cualquier persona que quiera contactar a Omar se lo puedan hacer directamente también a través de su correo, teléfono y obviamente con la pantalla y los contactos que vieron ahorita. Muchas gracias, Omar. Gracias, Alberto. A continuación, damos paso al ingeniero Irán Uribe, que nos explicará con mayor detalle el cumplimiento del apartado C del anexo 24. Adelante, Irán. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Incomex por la invitación. Y un placer, ¿no? Poder explicar este tema tan controversial y tan llamativo estos últimos meses, ¿no? Que a todos nos tiene bastante inquietos y con bastantes dudas al fin y al cabo, ¿no? Porque se actualiza nueva disposición en octubre, ¿no?
y se vuelve a actualizar en el 2025, ¿no? Que en los siguientes momentos les explicaré de manera más detallada en qué pues derivan estos cambios, ¿no? Bien, esto me gustaría comentarlo, ya que no viene de la nada esta nueva disposición, ¿no? Tiene su antecedente y tiene su porqué. Es un mar abierto. Yo lo que quiero decir es que es un mar abierto el tema del comercio exterior, ya que antes era muy infravalorado. Se manejaba de manera pues muy sencilla, no se investigaba a profundidad, inclusive personas que no son expertas manejaban este departamento, ya que solía ser bastante infravalorado y la autoridad pues ya volteó a ver a este lado, ¿no? Ya volteó a ver el lado de nadie está cumpliendo con las disposiciones de las reglas generales de comercio exterior, nadie está cumpliendo con la ley aduanera, ¿no? Entonces, es un mar abierto para la autoridad y lo sabe, ¿no? Entonces, nos había estado avisando poco a poco con requerimientos a empresas más seguido y más seguido y pronto eso se vino a ver que era una alarma, ¿no? De que ya estaba volteando a ver este lado y que en temas de impuestos y demás, pues de la historia ya había estado volteando, ¿no? Pero es un mar abierto para la autoridad, ¿no? Y ¿por qué es que saca esta disposición, ¿no? La autoridad, el tema del acceso en línea, ¿no? Que la autoridad ya pueda tener acceso en línea a nuestro anexo 24. Pues muy sencillo, ¿no? Antes la autoridad hacía auditorías, requerimientos, revisiones de gabinete, en el cual para la autoridad es más sencillo hacer revisiones de gabinete porque no va a tu empresa, no físicamente, porque genera un gasto más a lo que es la auditoría que te impongan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la autoridad ya no cree en las empresas, ¿no? Te hacían una revisión de anexo 24 en el cual te decían inclusive que poco a poco era envíame reporte de importación, de exportación, saldos y demás, y confiaba hasta ese punto en las empresas en el cual ya paulatinamente fue desconfiando ya que todas estaban perfectas, ¿no? Entonces enviabas el reporte de importación, enviabas el reporte de exportación, los saldos y demás, y todo estaba perfecto, ¿no? Inclusive no dejaban ni campo para el desperdicio ni la merma, ¿no? Entonces, la autoridad fue desconfiando de las empresas y paulatinamente ya nos vino avisando el tema de que ya se quería meter más en este tema, ¿no? Del anexo 24, ¿no? Porque las auditorías ya no solo te pedían reporte de importación, reporte de exportación, generaras el reporte de importación, generaras el reporte de exportación y así sucesivamente con todos los requisitos mínimos del mismo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, la autoridad pues tenía alguna manera de comprobar que los reportes pues eran ciertos, que los catálogos estaban bien y demás, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la autoridad se dio cuenta, no todas las empresas, pero en casos aislados empezaron a manipular lo que es estas capturas de pantalla, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues la autoridad no tenía manera de identificar si eran reales o no eran reales, ¿no? Entonces, de ahí viene este apartado C, ¿no? Donde ya te dice que la autoridad puede ingresar. ¿Y por qué nada más puede ingresar a las empresas que son certificación IVA y EPS, ¿no? ¿Por qué nada más por qué no lo hiciste a todos, ¿no? Las empresas IMEX sin IVA y EPS, porque la autoridad no le gusta la certificación de IVA y EPS, ¿no? Ya no confía en las empresas que tienen certificación de IVA y EPS. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene un criterio en el cual para la autoridad tú importas mercancía temporalmente y no pagas IVA y de alguna u otra manera lo haces enajenación aquí en el país, ¿no? Entonces,
esa es la mentalidad. O sea, para la autoridad todos se enajenan aquí en el país sin pagar el IVA correspondiente, ¿no? Entonces, si yéndonos un poco más a lo normativo y un poco más de dónde emana esta disposición, ¿no? Porque dice en el anexo 24, apartado C, ¿y dónde viene? ¿Por qué me lo exigen, no? Entonces, en la regla 7.1.1, fracción 14, pues viene esta fracción, ¿no? Que dice llevar el control de inventarios de conformar el artículo 59 de la ley de aduanera, fracción 1, en términos del anexo 24. Y decía anexo 24 hasta antes de octubre, ¿no? Ahora le agregaron el apartado C. Entonces, este apartado C viene a mostrarnos diferentes disposiciones y de repente nos envían antes del 14 de octubre una preliminar que todavía no es oficial, se hizo oficial, y en el cual, pues todas las empresas al ver este preliminar que teníamos o que había emitido la autoridad, todos dijimos, ¿cómo es posible, no? Esto viene a ser inclusive hasta anticonstitucional, ¿no? En el tema de que están viendo mi bill de materiales, ¿no? Están viendo la receta del pastel, por así decirlo, de una manera hipotética, ¿no? Entonces, no nos dieron tiempo ni de reaccionar y en menos de una semana más o menos lo publicaron en el Diario Oficial de la Federación ya como oficial, dándonos un mes, ¿no? En el que ya teníamos que cumplir con esta nueva disposición, ¿no? Y nos gustara o no, estamos sobreregulados o no, pues tenemos que estar en cumplimiento, esa es la realidad, ¿no? Entonces, de aquí emana este artículo, ¿no? Bueno, este anexo 24 de la regla 7.1.1, fracción 14, ¿no? De las reglas generales de comercio exterior, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene el 14 de octubre, ¿no? Viene y nos dice la disposición. El sistema deberá permitir el acceso en línea a la autoridad, ¿no? Y aquí pues se destaparon mil cosas, ¿no? Porque nos dieron un mes y nada más, ¿no? El tema aquí es que no consideraron ciertas cosas o ciertos aspectos que tenían las empresas, ¿no? No todas las empresas tienen el anexo, el sistema de control de inventarios en línea, ¿no? En website o en sitio web. Muchos lo tienen en el escritorio, ¿no? Entonces, aquí ya había un mundo de preguntas de cómo la voy a hacer. Abro un TeamViewer, le paso la contraseña del TeamViewer y que se queda ahí una laptop asignada para ese TeamViewer y que nunca cerrarla, ¿no? Entonces, aquí es cuando los sistemas de anexo 24, por ponerle el ejemplo más claro, iExport pues abre un sitio web para que tenga acceso en línea la autoridad, ¿no? Para los usuarios que tenían la aplicación en el escritorio, ¿no? Y yo comprendo que fue un boom inclusive para las empresas, pero un boom más grande para los anexos 24, para los sistemas de anexo 24, ya que tenían que hacer algo y ofrecer a lo que es a las empresas este acceso en línea a la autoridad, ¿no? Para estar en cumplimiento con la certificación de IVA-IEPS, ¿no? Aparte de esto nos dice, la empresa deberá otorgar anteriormente escrito libre. Y aquí hay un tema bastante controversial, ¿no? Porque muchas empresas quisieron verlo como un tema de, a ver, la disposición dice, las empresas deberán otorgar a la autoridad usuario y contraseña, ¿no? Y nada más usuario y contraseña, ¿no? Entonces muchas empresas lo que hicieron es, pues envió el escrito, no tengo nada, ¿no? Inclusive no tengo ni el sitio web para compartirle a la autoridad, pero había una laguna, ¿no? En lo que era la disposición, que nada más te decía usuario y contraseña. ¿De qué? No te dice, ¿no? Entonces, muchas empresas pusieron usuario, Pedrito, contraseña, Pedrito 1, y no te pusieron y no colocaron en el escrito el enlace para que la autoridad pudiera ingresar poniendo usuario y contraseña, ¿no? Entonces la autoridad recibe
100 y 1000 de escritos, en el cual cierta parte, me atrevo a decir, la mitad de las empresas no proporcionaron ni enlace para ingresar ese usuario y contraseña y ni manuales o guías, ¿no? Porque pues, yo quiero creer que la autoridad no sabe utilizar todos los sistemas de anexo 24. Entonces, ahí vio una laguna y muchas empresas por cumplir enviaron este escrito, ¿no? Uno a veces yo siempre recomiendo que uno a veces tiene que anticipar sin dar todo tampoco, porque a veces dar de más puede jugarte en contra, ¿no? Pero si nosotros ya sabíamos que en los requerimientos anteriores de la autoridad pedía capturas y te pedía una guía del anexo 24, pues ya sabíamos que eso es una constante, ¿no? Y es por eso que es tan importante los asesores externos, ¿no? Porque se tiene experiencia en este tipo de requerimientos y este tipo de disposiciones y se tiene una opinión de cómo es la manera más óptima de enviar estos escritos, ¿no? Yo pongo un ejemplo hipotético, una empresa sin un asesor externo no tiene lo que es el antecedente de que siempre los requerimientos piden el manual, siempre. Irán, te estás cortando. Irán, perdón, te estás Los cortando. requerimientos piden capturas de pantalla. Irán, te estás cortando, ¿eh? Te desconectaste. Permítanme. Te quedaste en la parte del manual. Ok, ¿ahí me logran escuchar? Sí, te quedaste en la parte del manual, que vine y solicitan un manual. Ok, Y ahorita dejaste ya de transmitir la presentación. permítanme un segundo, ¿eh? ¿Me escucho bien? Sí, ¿Se logra mi presentación? sí, adelante. Ok, perfecto. Sí, el tema de la importancia, ¿no? Comentaba de tener asesores externos, porque las empresas no tienen lo que es el antecedente, ¿no? De que la autoridad siempre pide eso. Eso no es nuevo, eso es algo que desde hace años la autoridad pide cada que pide algo del anexo 24. Y si no tienes una asesoría externa, pues sueles caer en esa laguna de no anticiparte a cosas que ya van a pedir, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene la actualización de las reglas generales de comercio exterior del 2025, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que adicionan lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, inclusive muchas empresas sí se adelantaron en este aspecto de los manuales instructivos o guías por recomendación inclusive de sus asesores externos, ¿no? Y ellos pues ya estaban en cumplimiento inclusive con las adiciones de las reglas generales del 2025, ¿no? Y que esto se presenta en Ciudad de México, ¿no? O sea, estamos en Tijuana o en la región a sus alrededores y no tiene caso que te requieran porque estás en el ojo de la autoridad, ¿no? Entonces, si tú cumpliste desde un principio y no dejas que te requieran, pues pasas desapercibido para ojos de la autoridad, ¿no? Entonces, esto se pudo haber evitado para las empresas que recibieron el requerimiento, teniendo una asesoría externa, ¿no? Entonces nos dice esto, ¿no? Los manuales, pues tal cual como presentar los requisitos mínimos del anexo 24 y datos generales de la empresa, catálogos de materiales y productos de la manera más sencilla, ¿no? Para no caer en algo tan rebuscado. Y también agrega, ¿no? Porque muchas empresas dicen, pues usuario y contraseña y después se la cambio, todo el mundo no dice nada, ¿no? Usuario y contraseña y cambio un enlace para que ya no tenga, y pues ese error pues de la tecnología, ¿no? Porque muchas veces se culpa la tecnología en temas de requerimientos, ¿no? ¿Sabes qué? No pude entrar, pues tecnología, ¿no? La tecnología falla, pero sigues estando
en el ojo de la autoridad, ¿no? Al exhibirte de esa manera y dejar que te requieran, ¿no? Entonces, por eso mismo la autoridad te dice que se deberá presentar un escrito cuando se realice alguna modificación a la información necesaria para que la autoridad pueda ingresar al sistema, ¿no? Entonces, si se llega a cambiar lo que es el link, sí me sigo escuchando, ¿verdad? Sí, sin problema. Ok, perfecto. Entonces, si llegas a cambiar eso, hay que avisar, o sea, no hay que dejar que nos requieran y que estemos en el ojo de la autoridad, ¿no? Es importante que si llegas a cambiar el usuario o si llegas a cambiar la contraseña o, no sé, se llega a cambiar la estructura del anexo 24, pues vuelvas a enviar la guía o vuelvas a enviar este tipo de avisos, ¿no? Que no te cuestan, que no cuesta nada como usuario enviarlos, ¿no? Y esto es con base a las actualizaciones, ¿no? que surgieron en ese momento. Y conforme salió esta disposición, se generaron muchas dudas conforme a lo dicho, a la disposición misma, ¿no? Que muchos decían, dice al principio el sistema de control de inventarios deberá actualizarse en un plazo que no exceda las 48 horas, contadas a partir de que concluyan los actos y formalidades relacionados con el despacho de dinero en términos de la ley, ¿no? Muchas empresas, me atrevo a decir, la mayoría de las empresas usan consolidados, ¿no? Entonces, se vino un sinfín de dudas en el tema de, pues que yo cruzo diario, yo hago una factura diaria, voy a tener que descargar diario, voy a tener que, no sé, registrar el pedimento, no sé, mucho sinfín. Entonces, aquí es cuando entran los apartados de la ley, ¿no? Donde dice el despacho aduanero, ¿no? En términos de la ley, ¿no? Que claramente no lo menciona, ¿no? En el artículo 36 de la ley aduanera. Entonces, obviamente hay una laguna aquí en la ley y no está bien explicada y por eso es que genera este tipo de dudas y me gustaría dar mi mejor recomendación en temas de los consolidados. El pedimento se tiene que registrar hasta que quede pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando le das fin y le das legalidad a este pedimento, ¿no? La legalidad se le da hasta que el pedimento esté pagado. Mientras no esté pagado, no está despachado, por así decirlo, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que hay que registrarlos, pues. Hay que registrar ese pedimento en cuanto quede pagado y que no nos cuesta nada registrar un pedimento, no nos quita nada de tiempo. Para estar siempre en cumplimiento, ¿no? Recordemos que la autoridad sí tiene manera de saber si tienes un pedimento pagado que no has registrado, ¿no? Eso sí tiene manera de saber la autoridad. ¿Y por qué digo hasta que esté pagado, no? La autoridad de alguna u otra manera revisa, pues un consolidado no está, de alguna u otra manera no puede revisarlo la autoridad hasta que esté pagado, ¿no? Entonces, mi mayor recomendación es esta, ¿no? Y el tema de descargos, pues hay que cuidar los saldos, ¿no? Que eso es un tema que ahorita vamos a ver. Este cuadro que vemos en la parte inferior, aquí es cuando se añade, ¿no? Información mínima que deberá contener el sistema automatizado de control de inventarios para empresas que cuenten con el registro del IVA-IEPS, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí es cuando surgen estas cuestiones, ¿no? Y surgen estas dudas, porque la certificación de IVA-IEPS es una de las certificaciones que puede acabar con tu empresa, ¿no? Créanme que en la experiencia que he tenido he visto cerrar empresas, he visto ventas de empresas por la cancelación de esa certificación de IVA-IEPS, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener un monto financiero pues demasiado alto para soportar lo que es el tema de las multas, de que tienes 60 días para regresar toda tu materia prima, o de lo contrario, y activo fijo también, o de lo contrario, pues pagar el IVA, ¿no? De una. Oh, sí, me lo van a regresar en 6 meses. Sí, pero hay que tener el capital para pagar ese nivel de cantidad, ¿no?
Y en temas de devolución de IVA y EPS, pues es otro tema, ¿no? Últimamente hemos recibido muchos comentarios acerca de la devolución de IVA, con requerimientos que ya caen en lo burdo, ¿no? Y caen en lo, ya que es requerimiento innecesario, o que ya se lo entregaste y te lo vuelve a requerir, o que te piden justificar ciertos gastos que no tienen ni sentido. Entonces, por eso es que la autoridad no quiere la certificación de IVA y EPS, ¿no? No digo que no quiera regresarte el IVA, pero cada vez lo vuelve más difícil, cada vez lo vuelve poquito más rebuscado en temas de sus preguntas, y te pregunta lo mismo siempre, y son 20 requerimientos, y es cansado, ¿no? Entonces, es un tema que hay que cuidar, ¿no? Entonces, en este tópico de qué debo cuidar y revisar constantemente, un sinfín de anexos 24, pues hicieron el tema del sitio web, ¿no? Yo siempre recomiendo, porque lo abren el sitio web y siguen trabajando en el escritorio, para las personas que todavía lo tienen en el escritorio, y nunca revisan ese sitio web que se creó exclusivamente para la autoridad, porque no lo utilizas para otra cosa. Y que en temas de iExport lo hizo exclusivamente con los requisitos mínimos de anexo 24, en el cual es lo único que tiene que ver la autoridad, en mi opinión, ¿no? Pero ya nunca se meten a ese apartado, y problemas en la Ya te volviste a cortar. tecnología siempre hay. Perdón, te volviste a cortar, ya. Te estás cortando. ¿Ahí me escucho bien? Sí, pero te quedaste en la tecnología, con el uso de la tecnología y luego se cortó. Ok, disculpen, la verdad no sé qué está pasando con el internet. Sí, en el tema de la tecnología, ¿no? Suele fallar. Entonces, si ustedes contrataron esta extensión del anexo 24, pues hay que meterse diario, ¿no? No te cuesta ni 5 minutos estar monitoreando este sistema, y solo para ver que sí se está actualizando los pedimentos que registras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo registro un pedimento hoy y puede pasar 15 días y el servidor se craqueó, o el servidor se cayó, o no sé, algún otro tema de tecnología que pudiera pasar. Y tú en tu anexo 24, la extensión que tienes, pues dejaste de registrar pedimentos hace 15 días. Entonces ya no cumples con las 48 horas, ¿no? Que te está exigiendo la autoridad, ¿no? Entonces, no te cuesta nada meterte y registró un pedimento, una factura ayer. Sí está, ok, ya, cierro, ¿no? Es algo que hay que monitorear mucho, porque al fin y al cabo tú dices, es que mi escritorio sí lo tengo todo registrado, pero lo que ve la autoridad es el sitio web. Entonces hay que estar atentos a eso, y no hay que abandonar de que ya lo tiene la autoridad, ya nunca me meto, ¿no? Y que suele pasar, ¿no? Ya nos ha pasado con empresas de que el corporativo le bloqueó el website. Y le decimos, oye, es que no se me actualizó. Pues hay que revisarlo, ¿no? Cualquier cosa, hay que poder solucionarlo en el momento, ¿no? Al instante, porque tenemos 48 horas para estar actualizados. Otro punto que ver y que monitorear es el vencimiento de los saldos del sistema anexo 24. Yo podría asegurarles que lo primero que va a hacer la autoridad cuando se mete el anexo 24, primero es ver si sí puede entrar, ¿no? Si no puedo entrar, envío requerimiento. Y lo segundo es, yo puedo apostar que lo primero que va a hacer es irse al apartado de saldos, irse hasta la última pestaña y ver si no tiene mercancías vencidas, pues mercancías que no cumplen la temporalidad, ya sea 18 meses o 36 meses con OEA, ¿no? Y 6 meses para virtuales y 18 virtuales con OEA, ¿no? Entonces, ¿tienes vencidos muchos? Pues ya. Inclusive,
a veces suele ser tan ilógico que hasta le presentas el pedimento a la autoridad, ¿no? Le dices, es que sí lo saqué, está vencido en mi sistema de anexo 24, pero aquí tengo el pedimento donde puedo descargar. Inclusive ni mostrando el pedimento físico, te lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que viene en tu anexo 24 lo toman lo real, pues. Inclusive a veces suele ser hasta burdo poder mostrárselo físicamente y ni así te lo toman como correcto, ¿no? O te toman como que tu anexo 24, sistemas de control de inventarios, no está funcionando bien y te cancelan todo, ¿no? Entonces, hay que revisar esto, el tema de los saldos, porque sí estoy seguro que es algo que va a revisar precisamente, ¿no? Otro punto que también Otra vez, Irán, perdón que te interrumpa, disposición. se volvió a No, no, cortar. no, no te preocupes. ¿Ahí ya me escucho? Sí, otra vez. Y te quedaste que ibas a mencionar otro ejemplo, otro tema. Ok. Corrupción. Disculpen, no sé qué está pasando con el internet, a lo mejor el tema del clima. Sí, suele Um, suceder. sí, en este punto yo creo que es el punto más importante, ¿no? Y que es el mensaje que les quería transmitir a ustedes, ¿no? El tema de los avisos a las obligaciones en el registro del esquema de certificación de empresas es motivo de cancelación. Hemos escuchado empresas que les cancelan la certificación de IVAIEPS por no presentar avisos, ¿no? Y que vienen en las reglas generales 7.2, ¿no? Las obligaciones que tenemos por estar certificados, ¿no? Nadie los hace. Y es lo que me refería al principio de esta conferencia, ¿no? El tema de que es un mar abierto para la autoridad. Nadie hace avisos. Yo me certifico y ya todo, forma de pago 21 al IVA, ¿no? Y no aviso si se incorporaron nuevas fracciones arancelarias de importación, no aviso si hubo un cambio de representante legal, y que vamos a ir desglosando esto en las siguientes filminas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para proteger a nuestras empresas, ¿no? A lo mejor ustedes están en el departamento Import-Export, a lo mejor están en finanzas, compliance, no sé. Sí les recomendaría apoyarse en la tecnología que actualmente existe en temas de anexo 24 y anexo 30, porque son muy útiles, ¿no? No quiero nombrar nombres de anexos 24, pero hay sistemas de control de inventario que ya tienen muchos sistemas de seguridad, ¿no? Conciliaciones y que te monitoreo el estado de cuenta y demás, ¿no? Hay que usarlas. Sí funcionan, pero sí hay que saber usarlas, ¿no? O sea, no vas a contratar a lo mejor un sistema de control de estado de cuenta si tu sistema de control de inventarios no está bien para empezar, ¿no? Entonces ahí ya una reestructura a lo mejor, ¿no? Hay que apoyarse en la tecnología porque actualmente existen muchos apartados que nos pueden ayudar, existen muchas validaciones que nos pueden ayudar y que obviamente la tecnología en los anexos 24 del sistema de control de inventario no hacen todo, ¿no? Solamente te da un panorama del riesgo que tienes y, y de lo que puedes concentrarte en ese tópico, ¿no? Si ves que no coincide nada con la glosa o dar stage, pues ahí tienes un tema, ¿no? Y te lo dice, eso te lo puede decir con la ayuda de la tecnología del sistema de control de inventario. ¿Cuál es otro punto? Apoyarse en asesores externos, ¿no? Y no es porque yo sea un asesor externo, ni mucho menos. Créanme que yo ya me tocó estar en una empresa IMEX
Y sí es necesario los asesores externos, ¿no? Y lo dije en un principio, ¿no? Las empresas que no tienen asesores externos son las que no enviaron los manuales. Son las que no enviaron las ligas. Son las que ya les requirieron. Entonces, puedes tener un experto en compliance y en reestructuración pero siempre hay que tener un asesor externo para mantenerse informados de las actualizaciones al instante, para poder tener un punto de opinión conforme a las demás empresas, ¿no? Porque muchas veces se empiezan a llamar y, oye, ¿cómo le hiciste tú? Ah, no, pues le hice así. Ah, pues yo también lo voy a hacer igual, ¿no? Y la otra empresa tampoco tiene asesor externo y están haciendo todo mal, ¿no? Entonces, se ponen ante el ojo de lo que es la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, le pregunté a fulanito, bueno, oye, fulanito, ¿cómo le hiciste? No, pues no envié manuales, ahí dice usuario y contraseña. Ah, pues yo tampoco lo voy a poner. ¿Qué es lo que pasa? Lo siguiente que les voy a mostrar, ¿no? En siguientes filminas. Otra cosa que podemos hacer para proteger nuestras empresas es realizar auditorías preventivas en los puntos críticos de la certificación de IVA-IEPS. Y si no tienes personal capacitado para hacer esta auditoría, pues hay que apoyarse en asesores externos, ¿no? Hay que apoyarse en la tecnología que hoy en día tenemos, ¿no? Si tenemos la tecnología, a veces por no pagar un sistema premium en tecnología, por no pagar, por poner un ejemplo, la verdad, una cantidad hipotética, $1,000, por no pagar $1,000 más, terminamos pagando 60 millones. Entonces, vale la pena apoyarse en asesores externos y la tecnología, ¿no? Y auditorías preventivas en estos puntos críticos de la certificación de IVA-IEPS, ¿no? Y ahí es cuando me voy al siguiente punto, ¿no? ¿Qué está observando la autoridad, no? ¿En qué está ahorita? ¿Qué requerimientos se están haciendo? ¿Qué cancelaciones se están haciendo? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde empiezo? Son cosas que solo pueden saber si les están informando de esto, ¿no? Entonces, y aquí les comento abiertamente, conforme a la experiencia que tenemos y empresas que hemos escuchado, lo primero que están revisando es el cumplimiento del acceso al sistema de control de inventarios y los manuales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llegaron requerimientos de información. Y recordemos que si no cumples un requerimiento de información es cancelación de la certificación de IVA-IEPS. Si ni siquiera tienes lo que es el sitio web, pues hay que irlo trabajando porque es un requisito, pues que ya nos impusieron, ¿no? Al fin y al cabo. Lo siguiente es aviso de las fracciones arancelarias autorizadas para importar. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un tema muy importante, que sí me gustaría remarcar, que la certificación de IVA-IEPS pues salió en el 2015 y las empresas en ese tiempo se inscribían y enviaban cualquier cosa y de alguna manera increíble pues se las autorizaban, ¿no? He visto procesos productivos donde es un diagrama de flujo, donde es almacén, producción, salida, exportación. Ese no es un proceso productivo, ¿no? Las fichas de trámites ya se actualizaron, ¿no? Ya no te piden lo mismo que antes. Las fracciones arancelarias que a lo mejor tú hacías platos de cerámica y importabas y en tu certificación de IVA ya pusiste cerámica para que ibas a importar, pues en 10 años muy probablemente ya no solo hagas de cerámica, también haces de plástico, de vidrio, que va relacionado a tu proceso productivo, ¿no? Pero no has avisado que ya no solo importa cerámica, ¿no? Entonces, si tú no cumples con el aviso de presentar tus fracciones arancelarias autorizadas para importar, pues la autoridad se va a meter, oye, fulanito de tal me dijo que iba a importar cerámica y estoy viendo que tiene importaciones de plástico, que tiene importaciones de vidrio,
que tiene importaciones, no sé, de muchas más, ¿no? Pues ya no cumpliste con el aviso, ¿no? Y recordamos que este aviso no se tiene que enviar después, se tiene que enviar antes, ¿no? Y si ya lo hiciste, pues ya envíalo mejor, ¿no? Para que tengas un aviso de respaldo y te hayas autorregularizado, ¿no? Entonces, cuando la autoridad, oye, pues me vienes importando hace 7 años plástico y apenas hace 2 meses me acabas de avisar, pues ya está el aviso, ya te puedes defender con algo, ¿no? Entonces, eso es lo que está fijando y ya hemos visto, por esto mismo es que están cancelando certificaciones de IVA y EPS. Como lo comentaba hace rato, los saldos vencidos en el anexo 24 es algo que se están fijando también, es algo que donde pueden sacar la mayor parte de una auditoría para que una auditoría sea rentable, ¿no? Entonces dicen, lo primero que es saldos, ¿no? Y te actualizo, y te recargo, y te multo, y el IVA y demás, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Si saben que tienen saldos vencidos, porque inclusive he visto empresas y he escuchado empresas y es una realidad, y por falta de información es que esta práctica se sigue haciendo, y que es el tema de, a ver, importé 5,000, no sé, vamos a ir con la cerámica igual, ¿no? 5,000 kilos de cerámica. Y en el transcurso se me rompieron 1,000 kilos. Tíralos, los 1,000 kilos. Y nunca le hiciste un tratamiento aduanero y obviamente ese saldo lo vas a tener. ¿Por qué? Porque no le hice un tratamiento, no le cambiaste de régimen, no lo regularizaste, no lo exportaste como desperdicio. Entonces hay que matar ese saldo, ¿no? Entonces, si ustedes saben que tienen ese caso, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque van a tener esos saldos vencidos. Hay que llegar a un análisis, ¿no? Ya sea con asesor externo, ya sea con apoyo de tecnología, o ya sea, y yo recomiendo que tengan esas recomendaciones de por lo menos las dos partes o una de las dos, para saber si lo que están haciendo está bien, ¿no? Y cómo lo está recibiendo la autoridad. A lo mejor regularizas, siempre nuestra recomendación va a ser regularizar, ¿no? O a lo mejor no es el momento, a lo mejor la autoridad ahorita anda cancelando por eso, no sé. Esos temas son los que no todas las empresas tienen, ¿no? Ni llamando a la amiga y al amigo y al contacto, pues no tienes una opinión muy certera de lo que está pasando en el comercio exterior, ¿no? Este es el caso de un requerimiento y de los requerimientos que estuvieron llegando. En temas de los manuales, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? La persona se presentó escrito libre, otorgando el usuario y contraseña para permitir el acceso en línea. Sin embargo, fue omiso indicar la liga en donde la autoridad pudiera accesar en línea a dicho sistema, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? O sea, ni siquiera les estoy inventando, ya están los requerimientos. Y aquí al lado nos dice, proporcione liga para que la autoridad tenga acceso en línea al sistema automatizado de control de alimentarios de conformidad con el apartado C del anexo 24 de las reglas generales comerciales. Asimismo, deberá proporcionar el material necesario para que sea el mismo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que los que tuvieron asesor externo, pues sí presentaron muy seguramente los manuales, ¿no? Porque era una tendencia que la autoridad los estaba pidiendo. Y de ahí me gustaría irme a este punto muy importante, ¿no? Y que ya están cancelando certificaciones de IVA y EPS, incluso sin requerimiento, ¿no? Porque no están, de alguna manera, pues obligados a darte un requerimiento cuando ya estás en una causal de cancelación, ¿no? Y es cuando ya se manda este caso de que no es cierto, sí es cierto, pero ya te saca este proceso de cancelación y que te impugna y demás, ¿no? Y que lo dice en la ley, ¿no? Y siempre lo ha dicho. Nada más que como es una práctica que nunca se ha hecho, porque
nunca se había cumplido porque nunca nos habían objetado. Y ahora sí, todos están como, ¿por qué? O sea, están metiendo más cosas a la ley y que están actualizando. Sí y no, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas cosas ya venían desde el 2015, ¿no? Desde que sacaron, pero como no nos los habían objetado, no habíamos hecho nada, ¿no? Como muchas cosas en el comercio exterior. Hay muchas cosas que están en la ley, años sabidos y por haber, pero no nos los han objetado, ¿no? Entonces, no les hacemos caso. Entonces, esto siempre ha venido, ¿no? El primero dice, no desvirtúen las inconsistencias que hayan generado un requerimiento. Yo les acabo de mostrar un requerimiento, que al fin y al cabo es un requerimiento, que te estén pidiendo usuario y contraseña, y nada más los manuales, ya entregaste el usuario, y es un requerimiento. Y dieron 20 días hábiles para presentarlo. Y si no lo cumples en esos 20 días hábiles, en la ley dice que es una causal de cancelación no desvirtuar las inconsistencias que hayan generado un requerimiento. Y hay muchas empresas que no entregaron los manuales y que no entregaron la liga y todavía no les requieren, ¿no? No te esperes a que te requieran. ¿Por qué? Porque recibieron 100 y 1000 de escritos y están en trabajo de revisarlos, ¿no? Entonces, si sabes que no presentaste el manual y no presentaste la liga, pues preséntalo, ¿no? Antes de, inclusive va a llegar a tu escrito y decir, oye, empresa Pedrito no entregó el manual, ya entregó, porque ya presentó otro aviso, ¿no? Ya con los manuales. Esa es nuestra recomendación, ¿no? Y si no saben cómo hacerlo, no saben cómo contribuir a este nuevo aviso, pues apóyense en un asesor externo, ¿no? Para poderles brindar una recomendación más particular, ¿no? Y viene otro tema que no les había mencionado, pero que sí también han llegado cancelación de certificación de IVALLEPS con esta disposición, ¿no? Que dice cuando se detecte que importó temporalmente mercancías de fracciones del anexo 2 del decreto IMEX. ¿Cuáles son estas fracciones? Pues las fracciones sensibles, ¿no? Las fracciones como el acero, el aluminio, el textil y demás, ¿no? Sin haber solicitado una autorización, ya que esto pues se necesita una autorización, ¿no? Para poder importar este tipo de mercancías, ¿no? Y que generalmente pues esto muchas veces ya hasta la agencia aduanal te detiene, te dices, oye, esto es sensible, ¿estás seguro? Y suele ser un poco menos común, ¿no? Pero lo que sí está más delicado es lo que sigue. Y nos dice, importe mercancías de dicho anexo, o sea, inclusive si ya tienes, o teniendo la autorización, ya tienes autorizaciones sensibles, y tú importabas, no sé, eran tubos de aluminio, ¿no? Y tú declaraste que los tubos de aluminio estaban dentro de tus fracciones, ¿no? Entonces, pues tienes el sensible, ¿no? Puedes importarlo sin problemas. Pero de repente sacas que importaste telas y que importaste acero, pues sí puedes importarlo porque tienes la autorización, ¿no? Pero no corresponde a tu proceso productivo. Tú me dijiste que ibas a hacer tubos de aluminio. ¿Por qué me estás importando telas, no? Y en este punto en especial, pues sí vienen siendo muy críticos porque no es nuevo esto de las mercancías sensibles. Ya habían estado sobre las mercancías sensibles, quitaron las reglas optadas para las mercancías sensibles. Han estado ahí. Entonces, es uno de sus puntos por tener este acceso al anexo 24, las mercancías sensibles, ¿no? Entonces, si ustedes saben que están en este supuesto, pues hay que intentar, pues dejar de hacer este tipo de prácticas o inclusive pedir recomendación de qué puedes hacer, ¿no? Entonces,
sí es un tema que viene muy fuerte y es un tema que muchas empresas están en lo que es, pues no me atrevo a decir miedo, ¿no? Me atrevo a decir precaución y mucha alerta en este tipo de cosas, ¿no? Porque me dicen, si me cancelan la certificación de GIVA-X, no sé qué voy a hacer. Pues hay opciones de qué puedes hacer. Simplemente hay que apoyarse en la tecnología, en los sistemas de anexo 24. Tienen muchos apartados en el cual poderse apoyar, ¿no? No es algo que se puede dejar a ver qué pasa. Y está muy caro. Y no puedo pagar $1,000. Y de repente cuando ya tienen el proceso de cancelación encima, ya dicen, no, pago 100,000. Entonces, mejor hay que evitar y hacer acciones preventivas en vez de acciones correctivas, ¿no? Porque si nos está diciendo, ya nos está avisando de que se va a meter al sistema de anexo 24, créanme que no son con buenas intenciones o con intenciones de no hacer nada, son para poder regular el IVA que no se está pagando y está ingresando al país, ¿no? Entonces, para concluir con este tema y poder decirles de una manera en la cual la autoridad no puede hacer nada con su sistema anexo 24 es apoyarse en lo que se está objetando, saber, informarse y actuar, ¿no? Porque muchas empresas mira, hay que hacer y no actúan, ¿no? Pues hay que tener mucho ojo en esto porque inclusive hay un aviso del cambio de representante legal, ¿no? En las empresas hay cambios de representante legal. Siempre ha habido y siempre va a haber. Y hacen el cambio y no avisan. Y eso también viene en las obligaciones de la certificación de IVA-IEPS, ¿no? De registro. Tienes que avisar. Inclusive vi algunos poderes legales, los cuales no tenían actos de dominio, ¿no? También dice que el representante legal debe tener actos de dominio, ¿no? Oye, pues es que no puedo. Bueno, pues le pones una limitante, ¿no? A ese poder. Bueno, es que no sé. Entonces, apóyense en asesores externos o en personas que ya lo hicieron, ¿no? Entonces, es esto lo que les quería compartir y es grato poder estar con ustedes y poder debatir este tema que ha generado muchas dudas en los últimos días y en el último trimestre o más, ¿no? Me gustaría ver no sé si hay oportunidad de atender dudas o comentarios. Sí, digo, si gustas ahorita, vamos a oportunidad ya, ahorita ya creo que ya está Lorena con nosotros, entonces, Okay. y podemos, antes de llegar a la sección de dudas, podemos nada más terminar la parte de la conferencia. ¿Te Ok, parece? perfecto. Hasta Igual algunas aquí, interesantes por ahí. perfecto, me parece muy bien. ¿Sí? Les Gracias doy por información tan relevante. Para de nada. cerrar, nos acompaña también la ingeniera Lorena Beltrán, directora de iExport, quien nos hablará sobre una solución tecnológica innovadora para facilitar el cumplimiento normativo y proteger la certificación de IVA e IEPS. Bienvenida, Lorena, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio y pues muchas gracias al ingeniero por toda la información que ha compartido. Vi por ahí que hay algunas preguntas ya en el chat. Tengo entendido que si hay más participantes con dudas, las pueden depositar en ese apartado en la parte inferior de su aplicación de Zoom para que las podamos leer en un momento. Mi participación es breve, simplemente para hacerles mención de una solución, como ya mencionaba Alberto Serrano, de una solución tecnológica para aquellas empresas que tengan la necesidad de cumplir con su apartado C
y tal vez hasta ese momento no lo hayan logrado de la manera más efectiva o más fluida posible. Nosotros en iExport pues nos dedicamos al desarrollo de soluciones tecnológicas y a brindar asesoría de comercio exterior en términos de nuestras soluciones, de nuestras herramientas, plataformas y sistemas. Y el apartado C es un agregado que tenemos ya con nuestros clientes desde hace varios meses para poder dar cumplimiento con esta nueva obligación permanente. Para ello, me voy a permitir compartir brevemente mi pantalla. Les quiero mostrar cómo es que se visualiza ese apartado C para nuestros clientes, con el fin de que podamos tener pues la noción de lo que implica. Esta obligación específicamente del apartado C, pues da la pauta para entregarle a la autoridad un acceso en línea a través de una liga, usuario y contraseña, y pues no debe de ser más complejo que eso, ¿no? Simple y sencillamente una página de internet que si ustedes en este momento ponen en su explorador van a ver exactamente la misma página de inicio porque está completamente en línea. Se les entrega un usuario para ustedes como administrador y también se les entrega un usuario exclusivo para el SAT y ese es el que le describen a la autoridad en el escrito libre. De igual manera, con Secretaría de Economía para aquellas empresas que utilizaron la prórroga de la importación de fracciones sensibles para ciertas reglas octavas, pues vimos que parte de los requerimientos para esta extensión o esta prórroga era darle a economía el acceso al apartado C. Entonces, eso no nos deja más que ver que la autoridad va a seguir utilizando esta nueva obligación y seguramente a un ritmo muy rápido porque en menos de un semestre lo solicitó el SAT y lo solicitó Economía. Entonces, seguramente esto va a venir en tendencia. ¿Por qué usuarios exclusivos para el SAT y para Secretaría de Economía? Porque en el momento en que alguno de estos dos usuarios inicie sesión en el apartado C, en su anexo en línea, van a recibir ustedes una alerta por correo electrónico y por mensaje de texto al celular que tengan registrado dentro de la aplicación. Entonces, como digo siempre, en ese momento no hay mucho que puedan hacer porque ya es una confirmación de que la autoridad ingresó a su anexo C. Sin embargo, al menos ya saben como contribuyentes que la autoridad visualizó la información. Ya estando aquí dentro, en realidad es muy sencilla la explicación. Lo que hicimos fue crear este módulo en donde si vemos el menú principal y las opciones dentro de cada uno de los menús, podemos seguir básicamente la redacción del anexo 24 apartado A. Y esto se conecta a el sistema de anexo 24 para poder estar reflejando la información. Para aquellas empresas que tengan soluciones en la nube, pues es prácticamente transparente. Todos los días se está actualizando la información y para las empresas que tienen una instalación en sitio hay que configurar un tema de respaldos y demás para que esta información se esté actualizando diariamente con ustedes. Entonces, en cualquiera de las dos modalidades, si están en nube o están en sitio, el módulo de anexo 24 apartado C se puede conectar para reflejar la información y cumplir con estas 48 horas que la autoridad estipuló en la publicación del 6 de enero pasado, en donde dijo que esas 48 horas aplican para a partir de concluidas las formalidades del despacho de enero, que se puede entender como a partir de el pago del pedimento, ¿no? Entonces, si vemos estos menús, datos generales del contribuyente, sus domicilios adicionales, los catálogos de materiales, de productos, etcétera, cumpliendo con información, incluso un poquito más que se puede eliminar si yo lo quiero ocultar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy viendo el número de parte, el almacén al que pertenece, que es información que viene de mi sistema de anexo 24, pero yo como usuario administrador digo, ¿sabes qué? El número de parte como tal no es requerido como parte de la descripción en el apartado A. Puedo irme a la configuración de las tablas y decirle al sistema, mira, en mi catálogo de materiales, quítame por favor el número de parte y quítame el almacén.
Al momento en que nosotros guardamos estos cambios, si me regreso al catálogo de materiales, vamos a ver que nuestro listado ya no muestra esa información, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros pues controlamos qué es lo que la autoridad está viendo para apegarnos estrictamente a lo que nos están solicitando y no darles pues tampoco de más, ¿verdad? Como la mayoría de las empresas siempre solicitan esa parte, ser muy pues, estrictos con proporcionar lo que nos están solicitando sin dar pie a algo más. Todos los reportes, como lo menciona la redacción de la regla, incluyen el número de, perdón, el RFC y la razón social del contribuyente y bueno, de igual manera con la información del módulo de aduanas, así como lo vemos entre paréntesis, está descrito de esa manera justo porque así es como lo pide la redacción y de igual manera con la parte de los reportes, ¿no? Entonces, como les digo, esta segmentación cumple con esos requerimientos para que la autoridad no tenga ningún inconveniente al momento que llegue. Esperemos que falte tiempo para eso, pero cuando llegue el momento en que reciban o revisen su escrito libre y quieran ingresar, pues no haya una mayor complicación. Simplemente es una página de internet, su usuario y su contraseña y listo, van a poder ellos dar check a ese, como cumplido, a ese requerimiento de ustedes como empresa certificada. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esta es la explicación. Si alguno de ustedes está interesado en recibir más información, con gusto lo podemos platicar. Sé que por ahí el staff de Incomex tiene también una liga o nos puso una liga dentro del chat de esta conferencia para que podamos en dado momento platicar con mayor detalle, ¿no? De estas soluciones que tenemos para ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias, Lorena, Alberto, y a todo el equipo. por esta valiosa Gracias. información. Muchas gracias. Y como bien menciona Lorena, en el chat ya se compartieron las ligas, la información también de los contactos. Para cualquier duda, si quieren más información sobre la plataforma o sobre una demostración, con mucho gusto, nada más escriben sus datos y podemos estar en contacto con ustedes. Muy bien, ahora vamos a atender algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Empezaron a llegar ya al final, pero vamos empezando. Hay una para Omar por ahí que dice, si mi empresa está suspendida de la SIVA, aún no se resuelve si nos regresan la certificación por parte de la GASE. ¿Puedo mover al esquema de garantía del IVA? Esa va para Omar. Gracias, Alberto. ¿Mm? Básicamente, no se puede presentar la fianza, no se puede ingresar la fianza al SAT hasta que no está cancelada, no pueden pues, coexistir las dos, ¿no? La Ujú. certificación y la fianza. Pero nuestra recomendación, y esto lo reitero, ¿no? La fianza para las empresas que ya están certificadas es como un paracaídas. O sea, el tener un expediente listo, sabes que estoy en proceso de suspensión, creo que le resuelven en 30 días, dependiendo de la carga administrativa del SAT. Si le resuelven como negativas o, bueno, o su suspensión ya de la certificación, ustedes ya están listos un día antes de decir, ¿sabes qué? O el mismo día, emíteme mi fianza y de ahí corre un proceso de ingreso de la fianza, ¿no? Que puede ir de 15 a 20 días, se presenta toda una documentación que se tiene que entregar a la Ciudad de México, se entrega todo el paquete junto con su fianza y la autoridad tarda de 15 a 25 días en responderles con un escrito, un oficio donde les autoriza ya la importación de mercancía al amparo de su fianza, ¿no? Entonces, mi recomendación es así estén suspendidos, estén en proceso de suspensión o el estatus en que estén, el tener un expediente listo les puede ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? Hizo el comentario por ahí Irán de empresas que se han visto en la posición de perder su certificación y pone en riesgo el flujo de la empresa completamente, ¿no? Porque no es lo mismo exentar un IVA que estar solventando el IVA durante 3, 4, 5, 6 meses en lo que llega la devolución, ¿no? Entonces, la respuesta es, no pueden coexistir, pero sí podemos estar listos para que en el momento que se cancele la certificación, que no es lo que queremos, pero si se llega a cancelar, estar listos para emitir. Perfecto, muchas gracias. Esa va para Irán. Dice, ¿a qué detalle se debe proporcionar el acceso en línea a los módulos de entradas y salidas de activos fijos? ¿Debe ser un espejo de lo que actualmente se maneja en el software de la versión escritorio? ¿O cuál sería el fundamento legal que debo basarme para saber a qué detalle se debe mostrar en línea los módulos de entrada y salida? Sí, esto
pues prácticamente el sistema de export te genera estos módulos específicamente, no porque sea un plus o no porque, sino porque, bueno, sí es un plus, ¿no? Porque te genera lo que es los requisitos mínimos del anexo 24, ¿no? Que es recomendable, que es lo único que se le muestre a la autoridad, ¿no? Y que Export lo hizo muy bien, ¿no? En temas de mostrar estos requisitos mínimos en su plataforma. Y que el fundamento legal es este, ¿no? El anexo 20, requisitos mínimos del anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior. Buenas tardes. ¿Hasta cuándo se tiene que presentar el escrito sobre las fracciones y el listado de estas? La disposición o el fundamento legal dice que 30 días antes, ¿no? De importarlos. Eso es lo que dice, ¿no? Pero si tú ya lo hiciste y ya importaste y llevas años haciendo eso, pues lo antes posible, ¿no? O sea, hay que anticiparse a un requerimiento. Sí, yo nada más para no tener algún problema, ¿no? Exactamente. Por ahí hacen un comentario sobre por qué contratar servicios externos de consultores si se tiene un departamento de comercio exterior. La Digo, verdad, me gusta este tipo de preguntas porque generalmente las hacen, ¿no? mm, Los dueños de las empresas mm, dicen, yo tengo departamento import-export, ¿por qué te voy a contratar a ti, no? Es muy sencillo, ¿no? A veces el departamento de import-export se ve sumergido totalmente en la operación y es claro, ¿no? O sea, es un departamento que exige bastante tiempo, ¿no? Y que a veces en temas de cumplimiento, pues no se voltea a ver, ¿no? O sea, mi descargo no está generando un sobredescargo, no, tengo una importación, mejor le doy a la importación, ¿no? Porque si no se me para la línea, ¿no? Es mm, por eso, más que nada, para tener unos ojos que te puedan mostrar en qué estás en riesgo, ¿no? claro. Lorena, aquí uno para ti. Dice, el acceso al apartado CDI Export existe en ambas versiones, la versión web y la versión instalada en servidores internos de una empresa. Sí, claro, existe en ambas versiones, nada más a lo mejor me faltó ser más explícita. En las versiones que están en la nube con nosotros, pues es prácticamente transparente para el usuario. En las versiones que están en sitio, como dependemos de las redes y políticas de seguridad de cada empresa, seguramente habrá que ver nada más que haya ciertas excepciones para poder cargar los respaldos diferenciales, pero definitivamente existe para ambas versiones. Nada más complementando un poquito, Lorena, sobre la interfase con el MRP. ¿Es mandatorio o no? Con la publicación del 6 de enero ya quitaron por parte de la autoridad la especificación del sistema corporativo. Se podría entender como que ya no es mandatorio. Sin embargo, si usted y todo el público me preguntan, para mí como parte del sistema no hay mejor forma de trabajar que hacerlo de una manera automatizada, en donde el factor humano se quite en la medida de lo posible y se elimine el margen de error. Para mí, las interfaces, independientemente a la publicación o no, deberían de ser mandatorias. Ujú. Gracias. Irán, va otra para ti. Dice, para el aviso relacionado con el registro en el esquema de certificación de empresas, trámite 62 LA RGSB vigente, se presentará mediante escrito libre a la AGASE. Así es, de hecho, esa ficha del 62 de la ley aduanera, inclusive ya actualizó lo que es el proceso productivo, ¿no? O sea, el proceso productivo cambió en las especificaciones que debes cumplir, ¿no? Entonces, el aviso de estas fracciones arancelarias, pues se tiene que hacer por medio de este proceso productivo, ¿no? Y sí se presenta mediante escrito libre en oficinas centrales, ¿no? Ok. Dice, el aviso de fracciones se debe, ok, perdón. ¿Qué ocurre cuando una IMEX tramita la renovación de su SIVA y la fecha límite de vigente de la SIVA ya se extendió? ¿Se puede seguir importando el amparo de certificación hasta en tanto no se tenga respuesta de la autoridad o se debe importar pagando el IVA? Ok, este es un tema muy importante y sí hay que ser muy puntual, ¿no? Uno cumple porque se dice que tienes que renovarlo con días de anticipación, ¿no? Con el fundamento legal. Y obviamente hay que estar, salvo a este privilegio de poder pagar el IVA con la forma de pago 21, si te quieres proteger de forma totalmente, pues yo recomendaría pagar el IVA, ¿no? Pero
Si ya estás en un trámite de renovación y no te han respondido ni requerido, pues puedes ampararte de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa tiene IMEX y desde que lo aprobaron no se ha utilizado, solo se mandan los reportes anuales porque también se cuenta con un PROSEC? O sea, tiene un otro Pues mucho, o sea, ha corrido con suerte, entonces, porque recuerden que, pues que tenemos un compromiso como empresa CIMEX, ¿no? De ventas totales al año, ¿no? Y de exportaciones totales, que son $500,000. Entonces, si no lo estás usando, pues no estás cumpliendo con ese requisito fundamental para seguir teniendo ese programa, ¿no? Y ha corrido con suerte, entonces. Y por ahí cometí un error en una de las preguntas, no se extendió, se excedió, ¿sí? Entonces era la pregunta, por eso no tuvo mucho sentido, ¿verdad? Dice, empresas, o sea, que no son IMEX, no hacen temporales, ¿requieren mostrar algo de su sistema de inventarios o no sería aplicable? El apartado C dice que solo son para empresas con certificación de IVA-IEPS, ¿no? El apartado Ok. C, Entonces digo, esas empresas no tienen que presentar nada. exactamente. Hay muchas dudas, sobre todo sobre hasta dónde le vas a dar acceso a las empresas, a las autoridades para que puedan entrar a ver el sistema, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el MRP y qué Ajá. tanto detalle de información. Pueden consultar de cualquier periodo, ¿verdad? O sea, está abierto el periodo, ¿verdad? Sí, pero recordemos que el tema de los 5 años auditables, pues, está presente, ¿no? Ujú. Y la verdad, no es por hacerle promoción a iExpo, ni mucho menos, pero me gustó bastante su sistema porque en realidad despliega nada más lo que piden y recuerden que entre más información en temas de poder hacer operaciones aritméticas que le des a la autoridad, pues más cosas va a encontrar, ¿no? Entonces el sistema de export mostró los requisitos mínimos y que en un principio no se podía reportear en el sistema de export y la autoridad pues ya puso a disposición, ¿no? Necesitan generar reportes, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque no lo marcaba, pero sí los requisitos mínimos yo diría que hay que poner. Dice, si aún no he recibido noticias de mi renovación de SIVA, se presentó en tiempo, ¿puedo iniciar una reestructura de anexo 24, incluyendo R1 y cambios de régimen? Las reestructuras yo las recomiendo, la verdad, pero con un plan, ¿no? Porque si haces una reestructura y sigues con lo mismo, pues cada año vas a estar gastando una reestructura sin poder siempre estar en cumplimiento, ¿no? Ujú. Entonces sí recomiendo hacer la reestructura, inclusive aunque esté en un término o en un intervalo de renovación, porque recuerden que no solo es para certificación de IVA-IEPS, ¿no? El apartado A también lo tienes que cumplir aunque sea CIMEX. Los avisos de socios, accionistas de representantes legales que se hacen para cumplimiento de SIVA, ¿son solo para el portal o hay algún otro medio? O sea, ¿tienen que ser solo en el portal o hay algún otro medio para hacerlo? El portal es el medio ideal, pero la verdad yo siempre recomiendo tener algo físico, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo es que súbelo en el portal, lo subimos en el portal y también lo enviamos un escrito para que tengamos el sellito de recibido y cualquier cosa, falló la tecnología, pues aquí tengo de sello que me recibiste el aviso, ¿no? Y sí se requiere un poder de dominio, ¿verdad? Del representante legal para esto, ¿verdad? Es disposición y muchas empresas no lo tienen, Ajá. los actos de dominio. Y muchos corporativos no quieren darlo, ¿no? Porque dicen, oye, vamos a vender mi empresa, ¿no? Claro, exactamente. Pero puedes poner una limitante, ¿no? Y que inclusive nosotros tenemos inclusive hasta la leyenda de qué se debe de poner en casos de que el corporativo no quiera autorizar, ¿no? Ujú. Preguntan, ¿conoce alguna empresa que haya aprobado la prórroga para importaciones de sensibles? Que haya, no, Que haya aprobado, ajá, que hayan aprobado la prórroga para importaciones sensibles. la verdad no he escuchado para serte sincero, no he escuchado alguna empresa, pero muy probablemente si se presentan los elementos necesarios, pues se podría aprobar, ¿no? Claro. Para la captura de virtuales mensuales, recomiendan capturarlo, tenerlo en el anexo 24 a las 48 horas de recibido o entregado o hasta la finalidad del cierre del pedimento. Pues las facturas hay que generarlas, ¿no? O Ujú. sea, si no, ¿cómo vas
hacer tu cruce, ¿no? Al fin y al cabo, entonces, pero el pedimento hasta que se pague, ¿no? O sea, hay que tenerlo, se paga el pedimento consolidado mensual y tienes 48 horas para registrar el pedimento, ¿no? En el caso de las IMEX de servicios que importan mercancías sensibles, pero no tienen por sí mismas un proceso productivo, ¿deberán presentar el aviso mencionado? Ese es algo que suele pasar en muchas empresas y suelen decir que no tienen un proceso productivo en sí, ¿no? Entonces, si la estás importando temporalmente, ¿para qué la estás utilizando, no? Y si no la estás importando temporalmente, pues debes de pagar el IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un producto sensible y lo estás importando temporalmente, pues tiene que ir en tu proceso productivo, de alguna u otra manera, ¿no? Y hay que mencionarlas. ¿Por qué? Porque esto es el punto crítico de la certificación de IVA IEPS. Están cancelando cuando no estás poniendo las fracciones sensibles en tu proceso productivo. Si hay saldos que no existen en el inventario físico, los cambios de régimen o los hago en A3 por la 2.51.1, aunque tengan pedimento de entrada. Ya son más Sí, técnicas las preguntas. sí, cada vez va avanzando más de nivel. Sí, Y que inclusive ya les estoy dando una consultoría gratuita, ¿no? exacto. Digo, de hecho, algunas yo sé que van a requerir de más detalle, No, pero sí, claro. ujú, Y de hecho el tema, sí es responder las dudas y es el término de este webinar. Y me gustaría comentarles en este tema que hay que darles un tratamiento aduanero, ¿no? ujú, No pueden quedarse en el aire, no pueden quedarse vencidas por siempre, ¿no? Y recuerden que si ustedes se autorregularizan, pues se evitan muchas multas y entonces hay que darle un tratamiento aduanero a eso. ujú. Sí, y de hecho, mira, muchas de las preguntas que ya están llegando aquí ya están muy específicas y se están saliendo un poquito del tema de la 24C, ¿verdad? Digo, ya es un poquito más del tema. Yo creo que ahorita, digo, para ir cerrando, eh, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto, hoy hablaste de las herramientas tecnológicas, pues sobre todo hay Export que te permite obtener mucha información, pero ¿cuál sería tu recomendación en la aplicación y en el acceso del anexo 24C, sobre todo en esta parte nueva, vamos a decir, o en teoría nueva o desconocida todavía, hasta dónde Sí. vamos a dar acceso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido a las empresas? Mira. La verdad, mi recomendación siempre va a ser apoyarse en la tecnología. Ya hay bastante tecnología como para que no nos apoyemos en ella. Hay muchas cosas que el factor del error humano puede ser determinante en el tema de una cancelación, ¿no? Entonces, ya hay, en términos de tecnología, ya lo puede hacer de forma automatizada y con un margen de error chiquitito, ¿no? Entonces, y que inclusive esto tiene que ir apoyado con algo, con un consciente humano, ¿no? Que es cuando yo entro con el tema de los asesores externos. Pero sí, apoyarse en la tecnología sería mi mayor recomendación y apoyarse en asesores externos. Muy bien. Omar, en ese sentido, por ejemplo, para las empresas que están en la certificación y que están en la contratación de fianzas, ¿qué recomendaciones tendrías para esos clientes? Básicamente prepararse, ¿no? Ujú, Por ahí hay un proverbio que dice, el prudente ve el mal y se esconde y los simples siguen adelante y reciben el daño, ¿no? Yo creo que hay que prepararse siempre, ¿no? ujú, Nosotros estamos en el ramo de seguros y fianzas, más especializados en el área de fianzas, pero siempre la prevención es la mejor manera, ¿no? Y siempre contar con el apoyo, como decía Irán, ¿no? Con empresas externas que traen el know-how. Una empresa que se quiere acercar al sector afianzador, la van a tratar como cualquier empresa. Acercarse a través de alguien que tiene toda la experiencia, pues yo creo que es la mejor manera, ¿no? Se quitan muchos dolores de cabeza y siempre la prevención es lo mejor, ¿no? Preparar expediente, si se usa, qué bueno, si no se usa, se hizo la tarea en su momento y no anda uno corriendo al final del camino, ¿no? perfecto, muchas gracias, Omar. Y Lorena, pues finalmente, tú has tenido la experiencia ahorita de estar instalando las aplicaciones, sobre todo estar interactuando con muchos clientes, con muchas situaciones. Afortunadamente, tenemos ahora sí que el beneficio de estar en contacto con muchos tipos de industrias, con situaciones distintas en cada empresa. ¿Cuál ha sido tu experiencia y tus recomendaciones para los, ahora sí, usuarios
que ya son de la aplicación y los que todavía no. Pues realmente, digamos, el mayor reto ha sido con las empresas que tienen una infraestructura o políticas de seguridad más robusta que hay que revisar con ellos con mayor detalle, como el fluir de la información en instalaciones en sitio, pero de ahí en fuera no ha representado un mayor tema. La información se refleja en el apartado C, siempre es con el objetivo de que sea 24 horas, ¿no? Es decir, que lo nuevo que yo tenga el día de hoy mañana esté visible en el apartado C. Hasta este momento no hemos sabido de alguna empresa que contundentemente haya confirmado que entró el SAT. Por ahí dos que tres clientes nos han buscado medio asustados de que recibieron la alerta de que la autoridad entró y al final resulta que alguien de su mismo equipo inició sesión para corroborar que el ingreso estuviera correcto, ¿no? Entonces, tampoco hemos sabido de alguno de nuestros clientes que tenga alguna solicitud en específico o algún requerimiento relativo al apartado C. Nosotros también, al igual que todos los actores dentro de esta nueva obligación, estamos en espera de ver cuál es el comportamiento de la autoridad ante esta nueva medida y cuál es el procedimiento de revisión que van a adoptar, porque seguro futuras adaptaciones al módulo y a la manera en la que se refleja la información. Por lo tanto, se pone lo que se pide, pero estamos pues muy al pendiente de recibir ese tipo de retroalimentación por si hay cuestiones que se tengan que actualizar para estar siempre al día con esa obligación. Pues, Elena, y por ejemplo, empresas que no utilizan este módulo contra las que sí lo utilizan, ¿hay una diferencia? Pues de las empresas de O sea, nosotros, o que lo hacen perdón, a no entendí mano, bien vamos la a decir, pregunta. si lo hacen a mano Ajá, o sí. contra este módulo que nos permite tener el acceso automático. Pues bueno, definitivamente aquí entre nos, ¿verdad? Hay muchas empresas que son clientes nuevos de los últimos meses para nosotros como iExport, porque tal vez la solución que tenían con otro proveedor no fue la más óptima o tal vez la solución no corría conforme a lo esperado y buscaron algunas soluciones alternas y bueno, apareció iExport en su radar, por lo cual estamos muy agradecidos por todas estas empresas que han llegado a nosotros y han confiado en las soluciones. Sabemos por cámaras o algunos despachos que la autoridad, posiblemente muchos de los presentes ya también lo hayan escuchado, rechazó escritos que las empresas proporcionaban con medios de conexión remota que pueden resultar un poco más complejos para el auditor o el verificador del SAT. Es decir, TeamViewer, AnyDesk, Remote Desktop, incluso empresas que tratando pues de dar solución con las herramientas que tenían, enviaban respaldos de la base de datos y demás. Y directamente no, sería una mentira si lo digo que nosotros hemos recibido este tipo de observaciones, pero sabemos que algunas cámaras u organismos han pues hecho de conocimiento público que la autoridad rechazó escritos con esa índole. Nosotros no, porque pues no fue así. Los accesos que nosotros proporcionamos son muy fáciles, honestamente, y pues no hay mayor tema, ¿no? Para poder entrar. Perfecto, pues, muchas gracias. Ujú, Los gracias. contactos de todos nuestros expositores están dentro del chat de Zoom, en la parte de abajo. Van a encontrar ahí los accesos, ligas y contactos de las personas para los que quieran contactarlos. Sé que hay preguntas ya un poquito más técnicas, más complejas. Esas ya podrían hacerlas de forma directa, incluso todas las preguntas que quedan pendientes, las vamos a mandar a sus consultores para que puedan irlas atendiendo sin ningún problema. Con esto, pues damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos nuevamente a Grant Thornton, a iExport, Visuela Centeno y Asociados por ser aliados estratégicos de Incomex y por sumarse a estas capacitaciones, cuyo objetivo es proporcionar información útil para un correcto cumplimiento normativo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Incomex Nacional y suscribirse a nuestro podcast de Radio Incomex, donde mañana tendremos un nuevo episodio sobre empresas de impacto en la cadena de valor con Miguel Gallo de Impact Venture PSM. Gracias por su participación. Que tenga una excelente tarde. Buen día.